El tercer círculo del infierno, el tormento de la glotonería. Giacomo descendió más profundamente en el infierno, dejando atrás los vientos huracanados del segundo círculo. Cada paso era más pesado que el anterior, como si una fuerza invisible intentara retenerlo. La atmósfera cambió abruptamente cuando llegó al tercer círculo. El aire era denso y putrefacto, cargado con el olor nauseabundo de carne podrida y agua estancada. Ante él se extendía un vasto paisaje de fango y miseria. Una lluvia constante y fría caía del cielo oscuro, mezclándose con la tierra para formar un lodazal espeso que parecía intentar devorar todo lo que tocaba. Giacomo podía ver a las almas de los glotones atrapadas en este lodo, sus cuerpos hinchados y deformes, luchando inútilmente por liberarse. Mientras avanzaba, los gritos de las almas condenadas resonaban en sus oídos. Giacomo observó con horror cómo estas almas eran acosadas por Cerbero, el monstruoso perro de 3 cabezas que vigilaba el círculo. Cerbero desgarraba la carne de los condenados con sus fauces voraces, su hambre insaciable reflejando el pecado de la glotonería que los había llevado allí. El fango se adhería a los pies de Giacomo, dificultando cada paso. A medida que avanzaba, sintió la lluvia helada empapar sus ropas, el frío calándole hasta los huesos. Las almas a su alrededor gemían en un dolor perpetuo, sus cuerpos siendo continuamente destrozados y regenerados en un ciclo interminable de sufrimiento. Giacomo llegó a un punto donde el lodo era especialmente espeso y difícil de atravesar. Allí encontró a un antiguo amigo, un comerciante de Florencia que había sucumbido a los excesos en vida. El comerciante estaba irreconocible, su rostro deformado por la desesperación y el sufrimiento. Intentó hablar con Giacomo, pero las palabras salían como un gorgoteo ininteligible, ahogadas por el lodo y la lluvia. De repente, una sombra gigantesca se abalanzó sobre ellos. Cerbero, alertado por la presencia de Giacomo, lanzó un rugido atronador. Las 3 cabezas del monstruo se dirigieron hacia él, las fauces abiertas y los ojos llenos de rabia. Giacomo retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza mientras buscaba desesperadamente una forma de escapar. En un acto de desesperación, Giacomo encontró un pequeño refugio en una caverna cercana. La entrada estaba oculta por la densa vegetación podrida, pero ofrecía una protección temporal contra Cerbero y la lluvia implacable. Dentro de la caverna, las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas, advertencias sobre los peligros de la glotonería y los castigos que esperaban a los pecadores. Mientras descansaba, Giacomo tuvo una visión de su propia vida, recordando los festines opulentos y los excesos que lo habían llevado a este punto. Sentía el peso de su culpa y sabía que debía seguir adelante, enfrentando los horrores del infierno para encontrar su redención. Determinación renovada, Giacomo salió de la caverna y avanzó nuevamente por el lodo. Cada paso era una lucha contra el terreno traicionero y los ataques de Cerbero, que parecía estar en todas partes, acechando en la oscuridad. A pesar del miedo y el dolor, Giacomo siguió adelante, impulsado por la esperanza de que algún día podría escapar de aquel tormento. Finalmente, Giacomo llegó a una colina donde las almas de los glotones eran castigadas de manera aún más brutal. Aquí, las bestias infernales devoraban a los condenados, solo para que estos volvieran a regenerarse y ser devorados una vez más. El ciclo interminable de sufrimiento era una visión espeluznante que quedó grabada en la mente de Giacomo. Mientras contemplaba el horror, una figura encapuchada apareció ante él. Era un antiguo filósofo, condenado por su búsqueda de conocimiento prohibido. El filósofo ofreció su guía a Giacomo, compartiendo con él las historias de vida y condenación de los otros pecadores. Juntos, enfrentaron los horrores del tercer círculo, buscando un camino hacia la redención. El viaje a través del tercer círculo fue una prueba de resistencia y voluntad. Giacomo enfrentó sus propios demonios internos mientras luchaba por mantenerse a salvo de las bestias infernales y los ataques de Cerbero. En un momento de desesperación, encontró refugio en un templo en ruinas, donde antiguos dioses paganos eran adorados por almas perdidas. Dentro del templo, Giacomo tuvo una visión de la vida después de la muerte. Vio el paraíso y el purgatorio, y comprendió la magnitud de su viaje. Sabía que debía continuar, enfrentarse a los horrores del infierno y encontrar su redención. Salió del templo y, junto con el filósofo, continuó su viaje,
decidido a sobrevivir y relatar su historia. ¿Deseas ver el 4 círculo? Déjame tu like y sígueme.